Hola a todos, amigos y amigas del YouTube, espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, les debo una disculpa por no haber subido vídeos últimamente, ha pasado mucho tiempo literalmente, desde la última vez y sé que los tenía esperando, pero para compensar, les traigo algo muy especial, una creepypasta de Ben 10, que espero que lo disfruten. Aparte les quiero agradecer mucho por su apoyo y por suscribirse. He leído todos sus comentarios, prometo que a partir de ahora estaré subiendo vídeos con más frecuencia. Sin más, espero que disfruten esta historia tanto como yo disfruté crearla. Gracias nuevamente, y ahora sí que comience esta creepypasta. Espero que esto funcione, y que esto esté grabando, y con suerte, alguien lo escuche, tal vez alguien lo encuentre, esta cinta, o este archivo, o este audio o video, o donde lo puedan subir. Solo espero que el gobierno, antes de que elimine este video, al menos que todas las personas alcancen a ver y escuchar lo que les diré, y que sepan la verdad, y espero que que escuche esto, no lo vayan a silenciar, como a muchos, y espero que no lo ignoren. Lo que les quiero decir, la verdad, no sé por dónde empezar. Principalmente, mi nombre es Jerry, ni siquiera debería estar hablando de esto. Tal vez el gobierno me silencie, tal vez me encuentren por decir esto, pero ya no puedo más, me está carcomiendo por dentro, tengo que confesarlo, juro por lo más sagrado que me arrepiento de todo lo que hicimos. Juro que lo lamento, especialmente apenas tenía 10 años, no tenía por qué sufrir así, no tenía por qué convertirse en eso. Fue por nuestra culpa, por la mía también. Fuimos nosotros quienes desencadenamos algo que jamás debimos tocar, algo que no se puede encerrar, ni comprender del todo. Recuerdo ese maldito día con claridad. Yo aún era un científico, uno reconocido, al menos en el campo de la genética. Me dedicaba a investigar la estructura genética del ser humano, su evolución, cómo funcionaban sus neuronas, cómo respondían sus células a ciertos estímulos extremos. Jugaba con la experimentación. Entonces aparecieron ellos, un par de hombres de traje oscuro, dijeron que trabajaban para el gobierno, mostraron credenciales que parecían reales, pero ahora ya no estoy seguro de nada. Dijeron que sabían quién era yo, que habían seguido mis investigaciones desde hacía tiempo, y que necesitaban mi ayuda para un proyecto especial. A cambio, me ofrecieron una compensación más que generosa, más de lo que ganaría en toda mi vida en el laboratorio. Pero no fue solo eso. También me ofrecieron acceso a tecnología, a recursos que jamás imaginé que existieran. Dijeron que yo era el indicado, acepté, maldita sea, me contactarían de nuevo, que me darían instrucciones precisas, que ellos me buscarían. Y así fue. Unos días después, un miércoles a las 5 de la tarde, recibí la llamada. Era una voz fría, que me dio una dirección sin más detalles. Me dijeron que alguien pasaría por mí allí, y que debía estar solo. Yo en ese momento, estaba en mi casa, dudé un instante, pero la codicia, esa maldita codicia que no se puede controlar, me ganó. Me vestí, cerré la puerta de mi casa sin saber que al hacerlo también cambiaría mi vida en ese momento, y me dirigí al punto indicado. Era una zona industrial, desierta, sin cámaras ni luces. Esperé, por varios minutos. Pensé que me estaban jugando una broma. Pero entonces apareció una camioneta negra, de esas con vidrios polarizados, se detuvo justo frente a mí. Bajó un hombre alto, impecablemente vestido de color negro, con un aire militar en cada uno de sus gestos. No dijo su nombre. Solo me miró y dijo: ¿Está listo, doctor?
Yo asentí, él abrió la puerta trasera de la camioneta, y subí. Dentro de la camioneta, el ambiente estaba enrarecido, silencioso, y con un aroma tenue a desinfectante, como si todo lo que allí sucediera tuviera que mantenerse estéril. Nadie me hablaba, solo el ruido del motor y mis pensamientos. A cada minuto, sentía como me alejaba más de mi antigua vida. El viaje duró cerca de 1 hora, pero no supe exactamente a dónde me llevaban. Las ventanas estaban polarizadas desde dentro también, como si estuviera en una caja sellada. Finalmente, la camioneta se detuvo, me hicieron bajar. Había un edificio subterráneo, camuflado como un almacén olvidado. Entramos, lo que vi allí dentro me cambió para siempre. Pasillos fríos, paredes metálicas, cámaras de seguridad en cada esquina, hombres con uniformes que no tenían insignias, todo era blanco, gris, inhumano. Me llevaron a una sala con pantallas, tubos de ensayo, y enormes contenedores de cristal con líquidos que no podía identificar. Me presentaron a quien dirigía el proyecto. Se llamaba el profesor Elias Cronenfeld. Solo me dijo: nos alegra que haya aceptado, Dr. Harry, su historial es impresionante. Usted fue uno de los pocos que se atrevió a modificar estructuras neuronales humanas sin temor. Usted no busca curar, usted busca avanzar, por eso lo elegimos. Y tenían razón, siempre quise más, ir más allá del límite humano, más allá de lo permitido. Mi ambición no era por dinero, era por saber, por controlar los genes humanos, o las diferentes mutaciones que puede tener el cuerpo humano, o qué reacciones o consecuencias. Me mostraron sus avances, me hablaron de un programa que estaba en marcha desde hacía más de una década, un intento por fusionar estructuras genéticas humanas con códigos extraños que Ana ha creado y que se ha podido desarrollar. Me reí en su cara, les dije que si era una broma, era de mal gusto, pero entonces me mostraron a personas, o lo que quedaban de ellos, criaturas deformes, fragmentos de ADN, que se regeneraba a velocidades imposibles, brazos múltiples, ojos que se movían dentro de la piel, lenguas que se dividían en 4 como tentáculos, uno incluso parecía tener una piel rojiza y una musculatura cuadrada, con 4 brazos gruesos, otro tenía un cuerpo gelatinoso que parecía moverse aunque estuviera muerto, como si no necesitara huesos, uno más estaba cubierto de pelaje verde, y en ese momento, esto me hizo dudar por un momento, si era buena idea quedarme aquí, pero ya que acepté, y ya, estaba aquí, y también que me ofrecieron una compensación si les ayudaba, y una nueva tecnología, no pude decir que no, y ya, que no tenía de otra, que al final me quedé, y me arrepiento por escoger esa decisión. Al final el profesor Elias Cronenfeld me dijera que el prototipo ha fallado muchas veces en personas que no ha podido cambiar o aguantar su transformación sin volverse locos o perder la razón o morir. Yo observaba sin creerlo del todo. Cada cosa que veía no parecía humano, parecía tener algo familiar, y entonces me dijo, el Dr. Elias Cronenfeld, el artefacto original, el núcleo de todo esto, lo llamamos Omnitrix. Una tecnología biológica creado por nosotros y que ha pasado en décadas, que contiene muestras de ADN de múltiples especies, recopiladas a través de una red que ha pasado de generación a generación, pero no hemos tenido suerte, siempre ha habido errores fatales, o etcétera. Me quedé sin palabras.
¿Cómo es posible que hayan creado esto?, pregunté con incredulidad. Entonces el profesor, Elías Cronenfeld, me dijera: no es necesario que lo sepa, Dr. Henry, solo debe saber que está incompleto, y necesitamos su experiencia para adaptarlo al cuerpo humano, pero no a cualquier cuerpo, necesita un huésped joven, adaptable, aún en desarrollo, alguien. Ahí es cuando me lo presentaron. Se llamaba Ben, un niño de la calle, no tenía hogar, ni padres, ni nadie que lo buscara, tenía la mirada perdida, pero en sus ojos había un brillo, una chispa de esperanza. Le dijeron que le habían ofrecido un hogar, comida, una familia, no lo trajeron a la fuerza. Él vino, creyendo que finalmente tendría un lugar donde pertenecer. No sabía nada del experimento. No sabía que estaba a punto de convertirse en la prueba más importante, y más inhumana de toda la historia. Se los juro, yo dudé, por un momento, dentro de mí, que aún conservaba algo de moral y ética. Me pregunté si esto era correcto, si podía vivir sabiendo que pondría en peligro la vida de un niño, solo por un aparato del que ni siquiera entendíamos su origen. Pero luego miré el aparato llamado el Omnitrix, y me di cuenta que era real. Lo tenían en una cápsula sellada, vibraba, como si estuviera vivo, tenía inscripciones que no reconocía, y una interfaz circular con símbolos que giraban solos. Me mostraron los archivos. El aparato había intentado fusionarse antes con otros sujetos, pero los cuerpos adultos no resistían, se descomponían desde dentro, o se volvían locos, o mutaban en formas irreconocibles, como los monstruos que vi al llegar. Solo un cuerpo joven, con células aún en proceso de desarrollo, podría adaptarse sin colapsar, y ahí entraba Ben. Me asignaron el genoma humano utilizando células madre sintetizadas y activar la fusión controlada con el ADN. Tenía que preparar al niño. Tenía que preparar su cuerpo para recibir aquello, y aunque dudé, también sentí algo dentro de mí. Una curiosidad incontrolable. ¿Y si funcionaba? ¿Y si lograba que un ser humano pudiera albergar cientos de formas de vida distintas? ¿Y si creábamos al primer superhumano real? Y así empezó todo. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas, análisis y preparativos. Me asignaron un laboratorio completo, lleno de tecnología y todo lo que yo necesitara para las pruebas. Instrumentos que escaneaban estructuras moleculares en tiempo real, cápsulas de hibernación con temperatura ajustada a la décima decimal, y una base de datos genética que contenía información no registrada de diferentes formas, secuencias humanas. Parecía que trabajábamos con conocimiento ya muy tecnológico. Literalmente, el Omnitrix estaba contenido en una cápsula esférica suspendida por campos magnéticos. No podía tocarse directamente. Vibraba de forma sutil, como si reaccionara a las emociones en la habitación. A veces, cuando Ben pasaba cerca, el núcleo del dispositivo emitía un pulso verde que hacía parpadear las luces del laboratorio. Era como si lo eligiera. Ben se mostraba curioso, obediente, pero yo podía ver la tristeza en sus ojos. Tenía hambre, no solo de comida, sino de afecto. Sonreía cuando lo saludábamos, hablaba poco, pero miraba cada pantalla con atención, como si pensara que estaba en un mundo de magia. Me preguntó un día Ben: ¿esto es como en las caricaturas, doctor? ¿Cómo ser un superhéroe? Me congelé. Algo parecido, respondí, sin poder sostenerle la mirada. Me dolía mentirle. Pero ya estábamos dentro.
Los preparativos incluyeron decenas de pruebas con Ben. Análisis de resistencia celular, exposición a compuestos regenerativos, refuerzo del sistema inmunológico con suero genético. A Ben le dolía el cuerpo. Le sangraban las encías a veces. Siempre me contaba que tenía pesadillas. Pero nunca se quejaba, solo me lo decía a mí, y me digo también: Ben, ya casi, doctor. Ya casi voy a ser especial. Los otros científicos lo veían como un número. Un sujeto de prueba. Yo intentaba recordarme que era solo un niño, pero mi obsesión por el experimento también crecía. Había algo en el Omnitrix que me llamaba la atención, siempre no dejaba de verlo. Luego de eso pasaron algunos días y finalmente, el día llegó. Preparé la sala de contención. A Ben lo vestimos con un traje de compresión especial, hecho para estabilizar cualquier cambio celular rápido. Tenía electrodos por todo el cuerpo. El Omnitrix fue trasladado, lentamente, hasta quedar suspendido justo sobre su brazo izquierdo. El protocolo indicaba que debíamos liberar el campo magnético, permitir el contacto y medir la reacción. Pero algo pasó. Antes de que pudiera dar la orden, el Omnitrix se abrió solo, giró, hizo clic, y la cápsula se desintegró en el aire como si nunca hubiera estado allí. Una descarga recorrió la sala, las luces parpadearon, el vidrio de observación tembló. Todos retrocedimos, pero Ben no se movió. Estaba de pie, mirando el dispositivo, que ahora estaba en su muñeca. ¿Puedo tocarlo?, preguntó. No podía contestar, estaba paralizado, todos lo estábamos. Ben no gritaba, no decía nada ni sentía dolor. Sin sangre. Se fusionó con la piel. Un aro verde brilló, y luego, un silencio. Ben miró su brazo, tocó el dispositivo, lo giró por curiosidad, y entonces, un holograma se desplegó con figuras que parecían siluetas de criaturas, muchas. Que yo pude ver era como en algunas raras especies, como alguien con 4 brazos, otra parecía hecha de fuego, una más flotaba sin piernas. Había cientos de símbolos que giraban. Entonces Ben me dijera: doctor, esto es lo que estaba hablando ser, alguien especial. Me alejé, despacio, y salí de la sala con todos los que se encontraba ahí en ese momento, y estuve atrás de un cristal extremadamente fuerte. Me quedaría ahí viendo a ver qué sucedería, donde Ben por curiosidad tocaría el aparato, en los 2 botones, y saliendo por completo el símbolo de esa figura, que se reflejaba aún más claro de color verde, o no sé cómo describirlo, pero era una criatura con 4 brazos, de lo que vi hace algunos minutos, y entonces Ben apretaría ese símbolo, donde el Omnitrix giró, se hundió, y un estallido de energía envolvió a Ben en un brillo verde. Sus gritos eran devastadores, llenaron la sala. Es como si su cuerpo cambiaba extremadamente inhumano. Escuchaba a Ben gritar del dolor, y como su cuerpo empezaba a estirarse, y empezó a crecer más, sus huesos crujieron. Su piel se volvió rojiza. Músculos aparecieron como si se inflaran bajo presión. 4 brazos emergieron de su torso. Y se vería a una criatura, o lo que se convirtió Ben, en un gruñido inhumano. Y sin dudar, la criatura se miró las manos. Rugió con fuerza, y golpeó el suelo con tal potencia que las paredes vibraron. El Omnitrix comenzó una cuenta regresiva de color rojo que parpadeaba, automática, y cuando terminó, Ben volvió a ser humano, cayó de rodillas, jadeaba, temblaba, me miró,
con lágrimas en los ojos y me decía me dolió, entonces ven, me dijera. ¿Cómo es que me convertí en ese monstruo? En ese momento sentí todo mi cuerpo como cambiaba, me dolía demasiado, y cuando me transformé en ese monstruo, ya no sentía dolor, y aparte, siento como, ellos están vivos adentro de mí, yo no supe qué decir. Por primera vez, sentí miedo de seguir, experimentado, porque si tenía razón, si esas criaturas no eran solo código genético, o ADN, entonces el Omnitrix no era una herramienta, como parecía al principio, eso iba, más allá de lo anormal o lo inhumano. Después de la primera transformación, Ben pasó 2 días inconsciente, se quedara dormido, lo monitoreamos sin descanso, su pulso era errático, sus constantes vitales fluctuaban como si dentro de él se estuvieran librando batallas invisibles, su temperatura corporal se elevaba a niveles imposibles para un humano, y luego descendía hasta parecer muerto, cada célula de su cuerpo parecía reiniciarse, estaba cambiando, los análisis de sangre ya no eran concluyentes. Sus glóbulos rojos estaban multiplicándose y mutando, volviéndose bifurcados, retorcidos, algunos incluso poseían núcleos dobles. Las células nerviosas tenían impulsos eléctricos que no seguían un patrón humano. Pero lo más aterrador fue su ADN, las muestras que tomábamos eran inestables, el código genético humano estaba siendo reescrito, línea por línea, y nadie podía detenerlo. Al tercer día, Ben despertó. Pero algo en su mirada había cambiado. Sus ojos ya no parecían de un niño, ni de un ser humano, me miró desde su cápsula, y por primera vez, no me reconoció. ¿Dónde estoy?, preguntó con una voz doble, como si hubiera 2 tonos solapados. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué escucho sus gritos, incluso ahora? ¿Los gritos de quién, Ben?, le pregunté, acercándome con cautela. De ellos, doctor. Los que viven aquí dentro, respondió, tocando el Omnitrix en su brazo. No están dormidos. Nunca lo estuvieron. Están desesperados. Hambrientos de salir. La luz del Omnitrix parpadeó rápidamente y saliendo un sonido. Nunca había hecho eso, yo que recuerde, nunca me dijeron que eso pasaba, y entonces, sucedió, antes de que pudiéramos activar los sistemas de seguridad, el dispositivo brilló con fuerza. Un aura verde salió de nuevo, rodeó a Ben, como si estuviera infectado. Ben ya no gritó, ya no se quejaba, es como si su cuerpo se acostumbró al cambio, pero no fue un grito de dolor. Fue un rugido profundo, visceral, como si algo estuviera naciendo a través de él. Su cuerpo se partió. Los huesos sobresalieron de su espalda como si fueran espinas. Su piel se rasgó en líneas simétricas, dejando al descubierto una capa nueva de tejido, más gruesa, con venas negras que palpitaban por sí solas. Sus dientes crecieron hacia afuera, curvándose como colmillos de fiera. Le brotaron ojos en la frente, 3 más. Y de su abdomen se abrieron 2 brazos adicionales, musculosos, temblorosos, como si hubieran sido arrancados de otra criatura y cosidos en su cuerpo a la fuerza. El Omnitrix ya no mostraba siluetas limpias. Los iconos giraban caóticamente. Algunos símbolos se derretían. Otros, sangraban. Intentamos sedarlo, Dios mío, lo intentamos todo. Pero en menos de 30 segundos, Ben ya no era Ben. Lo que estaba frente a nosotros, era un ser completamente ajeno a la realidad.
una amalgama de ADN, inhumanas, impulsos psíquicos y mutación celular, una mente humana atrapada en una pesadilla viviente. Uno de los científicos que se encontraba ahí, se acercó con una jeringa cargada de algo que lo hiciera quedarse dormido. Pero la criatura que fue Ben se giró, y sin que tocara nada lo desmembró. Con un solo movimiento, donde el doctor explotó desde dentro, como si hubiera sido presionado hasta colapsar, sus órganos se pegaron a las paredes, su mandíbula voló hacia la cámara de observación, su cráneo quedó abierto como una flor. No me lo podía creer, no sé cómo lo hizo, no vi brazos moverse, solo escuché un chasquido, y luego la sangre, y entonces los guardias, que encontraba ahí vigilando, empezaron a disparar, pero las balas solo le rebotaban, ya que parecía tener un cuerpo como parte de algo parecido a diamante. Los gritos llenaron el laboratorio, con científicos, con doctores y varias de las instalaciones, que gritaban que acabarán con esa cosa, que eso, ya no humana. Yo no pude gritar, no me salía, me quedé paralizado. Vi cómo el Omnitrix se abría como un símbolo, que antes estaba, y dentro de él, no había maquinaria. Había ojos. Decenas de ojos diminutos, girando, observando, todos diferentes, todos alienígenas. Algunos lloraban sangre, otros reían, algunos suplicaban, y en ese instante el símbolo del Omnitrix empezó a parpadear de color rojo y hacía que regresara a la normalidad. Ben colapsó. Después de eso cayó al suelo. Volvió a ser él, pero empezó a llorar Ben, y me dijera, ¿por qué hice eso? No fui yo, ellos me controlaron, y perdí el control. Ya de eso Ben se desmayaría. Luego de eso pasaron semanas, que fueron un descenso al infierno. Tras la muerte del doctor, el proyecto se hizo muy difícil de seguir, pero ya no había vuelta atrás. A mí me dejaron a cargo, por ser el único al que Ben aún reconocía. ¡Qué ironía! Yo principalmente, como todos los que estaban ahí, habíamos condenado a un pobre niño. Ben empezó a hablar solo a veces. Lo veíamos en las cámaras, sentado, con las piernas cruzadas, conversando con algo en el aire. A veces lloraba, otras reía, otras se arrancaba mechones de cabello y los colocaba en patrones perfectos en el suelo. Decía que si no lo hacía, los de adentro se enfadaban. Le administrábamos sedantes, pero el Omnitrix los neutralizaba. Lo sabíamos porque podíamos ver las moléculas siendo degradadas en tiempo real dentro de su torrente sanguíneo. Como si el aparato protegiera a su huésped incluso de nosotros. Y luego vino lo peor, lo que terminó de encadenar todo. Ben ya no necesitaba girar el Omnitrix para transformarse, lo hacía dormido, pero siempre volvía donde estaba, lo hacía sin querer. Una noche apareció caminando por el pasillo como una criatura hecha completamente de sombra, con múltiples extremidades ondulantes y ojos flotando a su alrededor, como luciérnagas parásitas. Otra noche, lo encontramos adherido al techo como un insecto, con una boca que se abría desde el pecho hasta el abdomen, susurrando en un idioma que ninguno de nuestros sistemas pudo traducir. Uno a uno, los demás científicos comenzaron a desaparecer. Uno se arrojó al incinerador de residuos, otro se arrancó la piel con bisturís, afirmando que ya no le pertenecía. Una mujer, que era un doctor que se llamaba Vega, fue encontrada muerta con los órganos abiertos. Estaba con Ben de nuevo haciéndole análisis, dándole siempre el mismo suero para que esté tranquilo. Pero entonces Ben me dijera con una sonrisa, pero ya casi estoy listo, doctor, ya sé quién soy.
ya escuché todos sus nombres, me llaman el elegido o también, me llamaba como Ben 10, y ahora, voy a salir, porque la jaula ya no me contiene, gracias a ti Dr. Harry. Luego de que me dijo eso Ben, terminé, ya de analizarlo y darle todas las pruebas necesarias, rápidamente, no quería estar ya ahí dentro con Ben. Luego de eso pasaron algunos días, recuerdo que era ahí de las 8 de la noche, cuando se fue la energía, toda la instalación empezó a encenderse, las alarmas de seguridad, y las puertas de seguridad se abrieran y cerraran, sin razón. El sistema automático de emergencia no respondió. En las cámaras, Ben no estaba en su celda. Pero en ese justo momento empecé a escuchar muchos gritos de ayuda de muchas personas que eran muy devastadores, las luces parpadeaban en color rojo, y sin pensarlo ni poder saber qué hacer, y con el corazón latiendo al 1000. Y entonces lo vi, Ben, o lo que quedaba de él. Caminaba hacia mí, alto, deformado, con el Omnitrix cubriendo todo su brazo, como si se hubiera fusionado por completo con su carne. Tenía ojos por todo el rostro, y su boca se abría como una espiral sin fin. Pero lo más horrible fue su voz. Ben me dijo, Doctor, ¿quieres ver lo que hay más allá? Yo puedo llevarte, tú también puedes ser múltiple. Yo no respondí, solo corrí, no sé cómo escapé. Tal vez fue suerte. Tal vez, él me dejó, cuando salí, el complejo a la superficie, y no sé cómo pude alcanzar a salir, no sé si fue, por la adrenalina de ese momento, o no sé cómo encontré la salida, una explosión tan fuerte que sacudió todo, y vi cómo se empezó a destruirse todas las instalaciones, cómo se caía en pedazos hasta quedar en puro silencio, literalmente, donde estaba antes el laboratorio, ahora solo había un campo árido, sin señal de estructuras que estaba ahí antes, ni antenas, ni puertas ocultas, como si el lugar nunca hubiera estado allí, como si hubiera sido borrado, y al final nunca supe qué pasó con Ben, y no quiero saber nada de él, o no sé, se escapó de las instalaciones, o pudo sobrevivir cuando cayó toda la instalación, o nunca voy a saber, ni quiero saber tampoco, y nadie volvió a hablar del proyecto Omnitrix. Todos lo que sabíamos algo o si hablamos nos silenciaban el gobierno. Algunos desaparecieron. Otros, como yo, vivimos ocultos, esperando. Porque sé que no fue el final. Y seguí, aunque ya dije que no quiero saber nada sobre Ben, pero tengo ese presentimiento de Ben está allá afuera, y si pudo escapar, que encontró el mundo, y que sigue ahí, caminando entre nosotros. Tal vez lo viste. Tal vez lo grabaste sin saberlo, tal vez ese niño que parecía hablar solo en el parque, no estaba solo, tal vez ya no es Ben, tal vez nunca lo fue, yo no sé cuánto más podré vivir con esto dentro de mí. Cada noche